Hace algunos meses me reuní con unos amigos con los que había perdido un poco de comunicación. Pues al ir a preparatorias distintas, algunos al trabajo y otros a la universidad, cada quien había tomado caminos distintos y no fue hasta ese día en que nos volvimos a reunir una tarde como lo hacíamos en secundaria. Obviamente hablamos un montón de todas las cosas que nos habían pasado, hablamos de nuestros proyectos y nuestras relaciones fallidas hasta ese momento. Entre plática y cerveza la tarde pasó, y claramente surgió el comentario de que deberíamos hacer algo juntos. Llegamos a la conclusión de que ir a pasear al bosque, pescar por la tarde, terminar acampando allí, sería una buena idea. Entonces quedamos en ir al siguiente fin de semana. Llegando el viernes por la tarde nos reunimos nuevamente en casa de Jorge. Él, desde la secundaria, siempre fue quien ponía su casa para las reuniones. Después de un repaso de suministros y esas cosas, salimos. El lugar que teníamos en mente para acampar tenía buenos lugares y casi no había personas, puesto que tampoco era la gran cosa. De vez en cuando se podía ver una que otra familia haciendo un picnic, pero no como para pasar la noche. Llegamos y montamos nuestro campamento improvisado. Caminamos por el lugar, bebimos y pescamos, pero esto último resultó un poco complicado. Verán, estuvimos sin exagerar unas 2 horas y media y al parecer, ninguno de los 4 había logrado atrapar algo. Esto no nos desanimó tanto. Al fin y al cabo, habíamos llevado comida suficiente por si esta situación llegaba a ocurrir. Poco a poco, nos fuimos retirando de la orilla para encender el fuego. Primero fue Ricardo, el Richie, después fui yo, y al final, Jorge fue el último en rendirse y procedió a ayudarnos con la fogata. Pero David, el Davi, no se rendía. El sol comenzaba a caer y él continuaba en la orilla del agua. Lo ignoramos y nosotros nos quedamos hablando un poco en voz baja, debido a que, si de mera casualidad, un pez se acercaba al anzuelo del Davi, nuestras voces no lo espantaran. Así fue como nosotros nos perdimos en nuestra plática, hasta casi olvidar que el Davi seguía en la orilla, hasta que de pronto escuchamos un grito fuertísimo de David, pensando que quizás si algo lo había mordido o alguna cosa así, pero se dio la vuelta de golpe y vimos que tenía un enorme pez entre sus manos. Estaba gritando de alegría, mientras brincaba como uno de esos mineros del viejo oeste cuando encuentran una mina de oro. Todos soltamos la carcajada, y él, sin querer esperar más, comenzó a preparar todo, mesa, tabla, cuchillo, todo, dispuesto a comerse el pez que tanto esfuerzo le había costado. Colocó una tabla de madera junto a la fogata para poder apreciar mejor la limpieza. Mientras él tenía una inmensa sonrisa, nosotros estábamos sentados enfrente de él, sin parar de hacer chistes al respecto. David introdujo el cuchillo dentro del vientre del pez y comenzó a abrirlo para limpiarlo, pero de pronto la sonrisa de David se esfumó por completo. Frunció el ceño entre asustado y confundido. Nuestras risas pararon en seco como la de David, mientras lo observábamos con atención en silencio. Con sus dedos llenos de sangre extrajo del interior del pez algo diminuto. Completamente confundidos nos turnamos para observarlo con la luz de la fogata, y lo confirmamos. Efectivamente era un diente humano. Casi de inmediato, giramos al mismo tiempo nuestras cabezas hacia la represa. El agua se veía completamente negra por la noche y la luna se reflejaba en las pequeñas oleadas. Un escalofrío recorrió toda mi espalda mientras veía toda esa agua allí. David, molesto e impulsivo como siempre, arrojó al pez con todas sus fuerzas al agua, junto con el diente. El pez flotó y el diente se hundió, y nosotros nos sentamos junto a la fogata, intentando cenar los sándwiches y frutas que habíamos llevado. Ya un poco casi en silencio surgieron varias teorías. La que más nos dejó un poco tranquilos es que quizá una persona se había ahogado hace mucho tiempo y nunca la encontraron. Algo que nos calmó un poco más fue que Jorge dijo que no necesariamente aquella persona se había ahogado en nuestra orilla. Pudo haber sido hasta el otro extremo de la enorme represa y por azares del destino el pez que se comió el diente terminó allí con nosotros. También dijo que puede que la policía haya recuperado el resto del cuerpo y que no debía de por qué haber un esqueleto completo sumergido en el agua. Terminamos de cenar y nos dispusimos a dormir en parejas, puesto que solo había 2 casas de campaña. Nos acomodamos, discutimos por la mejor almohada y esas cosas. Sé que suena un poco a una discusión de niños, pero pues no había nada mejor que hacer en ese momento. Jorge tomó su almohada para acomodarla en una mejor posición, pero sintió que algo que estaba encima de su almohada y que no había visto, cayó al suelo. Tomó su celular y encendió la linterna dentro de la casa de campaña y lo vio. Era el diente que David había lanzado al agua hace apenas unos minutos. Esto verdaderamente nos preocupó completamente a todos y decidimos que lo mejor era irnos.
Mientras que lo hacíamos, pensamos que podía haber sido una broma de alguno de nosotros. Lo primero que creímos es que David, en lugar de lanzar el diente al agua, había arrojado una piedra pequeña a la represa y escondió el diente en la almohada de Jorge. Pero había dos grandes problemas con esto. Todos vimos perfectamente que lo que lanzó fue el diente, y David no había entrado a la casa de campaña en ningún momento. Después de debatirlo un poco, decidimos que lo mejor era abandonar el lugar y regresar a nuestras casas, pero sinceramente teníamos miedo de cruzar la mitad de la nada durante la noche, pero más miedo nos daba quedarnos allí. Jorge solo dejó el diente en un tronco del lugar y empacamos todo lo más rápido posible, casi arrojándolo sin cuidado en la caja de la camioneta, y nos dispusimos a entrar en la cabina. Abrí la puerta y me arrojé dentro sin siquiera pensarlo. No es como que esperara algo allá adentro, solo no lo pensé, lo que fue un grave error. El asiento estaba lleno de cabellos negros y largos. Parecía como si la mitad de la cabellera de una mujer había sido arrancada, pasada por el agua de la represa y aún estando húmeda y llena de musgo, puesta en los asientos de la camioneta. La otra puerta fue abierta de golpe por Jorge, quien hizo el mismo hórrido descubrimiento que yo. Ya en este punto sabíamos que algo completamente inexplicable estaba sucediendo, y que lo mejor era salir de ahí lo más rápido posible. Tomamos unas bolsas plásticas para poder quitar el cabello del asiento. Recuerdo que el olor de este cabello húmedo era completamente horrible. Despedí un olor a podrido, a muerto. Los asientos se quedaron impregnados de este hedor, pero aún así nos subimos a la camioneta. Sinceramente creímos que cuando estuviéramos a punto de encender el motor, este iba a fallar o alguna cosa así como en las películas. Pero todo lo contrario, encendió a la primera y dimos media vuelta para salir de allí. Tampoco podíamos irnos a toda velocidad. Eran caminos de tierra y los pozos en las brechas eran tan grandes que podrían malbaratar los neumáticos y ahora sí, dejarnos en mitad de la nada. Íbamos a una velocidad considerable con las ventanas entreabiertas esperando que el hedor casi vomitivo nos abandonara o que al menos una corriente de aire nuevo entrara a la cabina. Mientras buscábamos calmarnos entre nosotros, un estruendoso grito como de dolor se escuchó en las lejanías. La voz de una mujer emergía de entre el monte completamente oscuro. No decía nada en particular, solo gritaba desesperadamente. Esto nos asustó demasiado. Ninguno de nosotros creyó que podría ser una persona en peligro. Sabíamos perfectamente y sin lugar a duda que aquella cosa que gritaba no estaba viva, y que por nada del mundo deberíamos detenernos. Jorge, quien conducía, no dijo nada, solo aceleró lo suficiente como para dejar aquel grito desesperado atrás. El resto del camino pasó sin otro acontecimiento como aquellos. Llegando a la casa de Jorge a eso de las 2:30 de la madrugada, decidimos que todo terminaría como una especie de pijamada. Y es que ninguno de nosotros queríamos irnos a nuestras casas solos, mucho menos Ricardo, quien era el único que vivía completamente solo. Nos terminamos durmiendo a eso de las 5 de la mañana en lo que nos calmábamos y David buscaba respuestas lógicas a todo lo que pasó. Yo no quiero darle tanta vuelta al tema, las cosas pasaron y ya está, pero por ningún motivo voy a regresar a aquella represa, y mucho menos durante la noche. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó narrarla. Quiero darle muchísimas gracias a Jason Alejandro, Demi2977, Sebastián 497, Said Nieto, Ian Fede y Saúl Cruz por ser los últimos comentarios en el canal. Recuerda seguirme en TikTok, Instagram y si tienes una historia o anécdota que crees que debería narrar, puedes enviarla a mi correo de Gmail, prismadocker@gmail.com. Si te gustó la historia que te dejo, una de las últimas que he publicado, o si gustas puedes darle clic a este otro video que te recomienda YouTube en base a tus gustos. Recuerda comentar qué te pareció, darle like, compartir con un amigo y suscribirte. Nos vemos a la próxima, soy Prismadocker. Adiós. Este punto donde platicamos al mero final de los videos es de mis cosas favoritas. No sé si ya lo dije en un video, pero quiero volver a pedir perdón por estos soniditos. Se supone que es por deshidratación, entonces perdón, así voy a tratar de hidratarme mejor. Recordatorio de que tú lo hagas, hidrátate. Entonces sí. Pues no ha habido muchos acontecimientos. Tengo un proyecto que no les quiero contar qué es. Estoy trabajando. Y pues chido. En TikTok nos ha estado yendo muy bien con las vistas estos últimos días. Entonces, si vienen de allá,
pues qué chingón, muchas gracias por llegar aquí. Y si no, pues vayan a ver el contenido que está allá. Es contenido un poco diferente al de los videos. A veces sí son fragmentos de videos completos aquí, pero a veces son historias exclusivas para TikTok. Entonces, pues nos vemos allá. Ah, y de repente hago lives. No todo el tiempo, pero de repente, ¿eh? De repente hago uno que otro live allí para pues platicar cosas referentes al terror, me cuenten anécdotas o hablamos cosas así. Así que bueno, adiós. Turururururur, pum, pum, purur. Bye.